Gracias. Si puedes compartir tu pantalla. Sí, sí. Muchas gracias por... muchas gracias, doctor Julio, por esta amable presentación, y también quisiera agradecer al comité organizador y por supuesto a la División de Plasmas por esta invitación. Es un honor para mí estar acá. Estoy muy contenta y bueno, probando la modalidad virtual. Nos gustaría más estar en el modo presencial, pero bueno, pues hacemos lo que se puede. Entonces, bueno, mi plática va a ser respecto a plasmas inducidos por láser, el cual es pues mi área de especialidad en la cual he trabajado los últimos años. Y bueno, voy a presentar un panorama general de estos plasmas y algunas aplicaciones. Y bueno, quisiera señalar que algunos resultados específicos que voy a mostrar han sido realizados son gracias a la investigación realizada con mi grupo de investigación, Fotofísica y Películas Delgadas, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Bueno, este es el orden en el que voy a presentar los resultados. Primero voy a recordar algunos parámetros claves de los láseres para esta aplicación. Y luego explicaré brevemente la formación de plasma en dos casos específicos. Y bueno, un poco más adelante hablaré de las aplicaciones y, como mencioné, en particular de dos aplicaciones que son importantes y que son el eje de investigación del grupo al que pertenezco en el ICAD. Bueno, iniciemos con el láser. Recordando, pues un láser, ahora esta es una palabra que encontramos en el diccionario, es una palabra común, pero recordemos que es un acrónimo, o que su origen fue un acrónimo de esta frase en inglés, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. En español, luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Pues todos conocemos un láser, pues creo que la mayoría hemos tenido la oportunidad de utilizar un apuntador láser, al menos. De modo que las características de estos aparatos pues son bien conocidas por la mayoría. Y bueno, básicamente las más importantes es la monocromaticidad del mismo, la coherencia, que es altamente colimado, esto va a ser muy importante para la aplicación que voy a mencionar, y que estos dispositivos, estos láseres, emiten un flujo de fotones mayor al que podemos encontrar en otras fuentes de luz. También va a ser importante esto. Y que, bueno, acá puse entre paréntesis, hay poco tiempo para esta charla, pero sí quiero hacer una diferencia entre láser continuo y láser pulsado, en donde por láseres pulsados entendemos uno que no es un láser continuo que vamos tapando y destapando, sino uno que tiene un funcionamiento distinto que permite que sea pulsado, de modo que podemos conseguir más energía de salida en este tipo de láseres. Y bueno, otra característica es que, pues al ser aparatos cuasi monocromáticos, pues se puede sintonizar muy bien la longitud de onda de salida de estos láseres. Esta diapositiva y la siguiente básicamente es un resumen de lo que acabo de decir. Con un ejemplo, con esta figura muestro como ejemplo las diferentes longitudes de onda en que podemos encontrar un láser. Pues por supuesto acá está el visible de 400 a 700 nanómetros, y también hay algunos láseres que emiten en el UV y otros en el infrarrojo. Y bueno, también rápidamente, nada más, esta gráfica trata de mostrar cómo la emisión de láser es prácticamente monocromática. El ancho espectral es muy pequeño en comparación con otras fuentes de luz. Otra de las características que señalé y que es importante para las aplicaciones que voy a mencionar es que el haz láser está altamente colimado, de modo que se puede enfocar en un área muy pequeña. Esta área de enfoque depende de la longitud de onda y bueno, bien sabemos por la experiencia cotidiana que un mejor enfoque permite mayor resolución en diferentes aplicaciones. Y justo es esta área de enfoque que nos importa a nosotros para definir, es uno de los aspectos para definir el parámetro fundamental en plasmas inducidos por láser, que es la densidad de potencia.
Por densidad de potencia, como estamos hablando de láseres pulsados, lo definimos como la energía de los pulsos láser entre el área en el que lo estamos concentrando, como mencionaba en la diapositiva pasada. Un láser se puede concentrar en un área muy pequeña, y también en el denominador encontramos el tiempo, en este caso la duración de pulso. Entonces, esta densidad de potencia pues va a ser muy alta cuando podemos concentrar en áreas pequeñas y cuando cuando la duración de pulso es pequeña también. Si pensamos en este parámetro de densidad de potencia, esta figura trata de ilustrar los diferentes fenómenos físicos que podemos encontrar para diferentes rangos de densidad de potencia en watts sobre centímetro cuadrado. El tópico de esta charla se centra en entre 10 a la 9 a 10 a la 12 watts sobre centímetro cuadrado, en donde podemos encontrar diferentes fenómenos derivados de la temperatura que puede alcanzar el sistema, ahí en el lugar en donde estamos enfocando en las láser, que pueden ver en el eje vertical como, bueno, podemos encontrar entre 10 a la 9 de 10 a la 9 a 10 a la 10 watts sobre centímetro cuadrado, temperaturas de miles de grados, de decenas de miles de grados, y esta temperatura aumenta. Cuidado, esta notación cuando estamos hablando de temperaturas altas, típicamente se escriben en electron volts, en donde la equivalencia es aproximadamente un electron volt es 11.000 Kelvin. Entonces acá podemos ver que en realidad estamos hablando ya de decenas de miles de grados. Para este rango ocurren la ablación láser, el procesamiento de materiales y el rompimiento en el aire, que justo voy a definir ahora. ¿Cómo se forman estos plasmas? ¿Qué es esto de ablación láser y de rompimiento óptico? Básicamente lo que tenemos que entender, acá hay mucha física, pues los aspectos fundamentales pues va a ser la interacción de los pulsos láser con la materia, en donde tal interacción va a depender pues tanto de los parámetros del láser, su longitud de onda, la duración de pulso, la densidad de potencia, y del material, principalmente de sus propiedades ópticas y térmicas. Entonces, básicamente lo que ocurre es que cuando hacemos incidir uno de estos láseres sobre un material sólido, pues hay un aumento de la temperatura local, ahí donde incide el láser, y vamos a distinguir dos regímenes, uno en donde la densidad de potencia no es suficiente para evaporar el material, pero cuando sí es suficiente, entonces hay evaporación del material en la superficie, de modo que estamos removiendo material de la misma. Y esto se conoce como ablación láser. Este material removido forma un plasma con las siguientes características. Bueno, esta diapositiva básicamente es de cómo hay diferentes formas de modelar esta interacción láser-materia. Una de ellas, la más sencilla, es mediante la ecuación de calor que, como ya mencioné, pues depende de las características del material. Pero bueno, ¿cómo se forma el plasma? Vamos a centrarnos en pulsos láser de duración de nanosegundos. Entonces pensemos un pulso láser con una duración de 8 nanosegundos. Durante este tiempo van a ocurrir varios fenómenos. Inicialmente, pues va a ocurrir la absorción de los pulsos láser por el material. Y esta absorción pues va a depender del coeficiente justo de absorción del material, va a depender también qué ocurre acá dentro de la conducción térmica del mismo. Y bueno, si la densidad de potencia es suficiente, ocurrirá fusión en la superficie seguida de evaporación. Y este material evaporado o el mismo material que está siendo removido de la superficie se puede ionizar principalmente por el fenómeno de ionización multifotónica. ¿Esto qué significa? Bueno, recordemos que el pulso láser está incidiendo, entonces si sumamos 2 o más fotones, incluso n fotones, todos tienen la misma longitud de onda, la misma energía, pueden ser absorbidos por este material de modo que producen ionización. Esto deriva en la formación de un plasma y ocurren otros fenómenos importantes y complejos. Uno es el Bremsstrahlung inverso, en donde básicamente los electrones adquieren energía por los fotones incidentes del pulso láser y al adquirir esta energía van generando impacto electrónico que aumenta la ionización del plasma. Y puede ocurrir que la densidad del plasma sea tan grande que en algún momento ya el pulso láser no puede alcanzar la superficie del blanco,
ya sea porque es absorbido acá mismo o porque refleja, el plasma funciona, refleja la luz incidente, de modo que la superficie del blanco se enfría, todo vuelve a la normalidad y este fenómeno se repetirá en el siguiente pulso láser un tiempo después. Una vez que el pulso ha terminado, ocurren otros fenómenos. Y cuando digo el pulso ha terminado me refiero a estos nanosegundos. Principalmente la propagación de ondas mecánicas dentro del material, de ondas acústicas, y la generación de una onda de choque que es el frente de la expansión del plasma que viene detrás de ella. Entonces, bueno, en este dibujo la luz, los pulsos láser inciden desde arriba, bueno, formando este ángulo, y se produce aquí el plasma. Ahora vamos a ver primero una caricatura y luego unos ejemplos de cómo es la expansión de un plasma. Bueno, en esta caricatura lo que mostramos es justamente el fenómeno de ablación láser y se ve que se repite porque el láser es pulsado. Entonces, el láser incide, produce este plasma, hay expulsión de material y bueno, la caricatura muestra también unas esferas oscuras porque además de evaporar átomos y moléculas, también podemos evaporar partículas micrométricas, que pues son bastante grandes y es lo que trata de ilustrar aquí. El siguiente pulso repetirá el fenómeno otra vez. Y bueno, ¿cómo ocurre experimentalmente cómo se mide esto? ¿Cómo se ve esta expansión del plasma? Bueno, ustedes pueden ver acá una serie de imágenes tomado con una técnica que se llama fotografía de sombras, que voy a describir un poco más adelante, en donde podemos ver la evolución del plasma con una resolución temporal muy alta. Entonces, esto es un blanco, un pedazo de material de hierro, en donde el láser está incidiendo de izquierda. Uy, se me atora el ratón. Uy, disculpen, voy para atrás. En donde el láser incide de izquierda a derecha en esta posición y lo que pueden ver son fotografías a diferentes tiempos después del pulso láser, en nanosegundos, 200, 500, 800, 1000 y así sucesivamente. Por supuesto, el tiempo de obturación de estas imágenes es muy corto, de modo que tenemos muy buena resolución temporal. Entonces, bueno, fijémonos en la escala, esta barra representa 2 milímetros, entonces en realidad es muy pequeñito este plasma que formamos. Y pueden ver acá la expulsión del material que sale del blanco de hierro. Y cómo a los 800 nanosegundos ya se ve la formación de esta onda de choque que va expandiéndose con el tiempo y que bueno, cuando ya estamos en decenas de microsegundos, lo que vemos acá es material, es aire caliente que queda en la periferia de donde se formó, del punto de incidencia, del área de incidencia. Ojo, creo que no lo dije, pero es importante mencionar que este experimento fue realizado a presión atmosférica en la Ciudad de México con una densidad de potencia de, bueno, habría que acá hacer una cuenta, son 15 joules sobre centímetro cuadrado que tendría que dividir entre los 30 nanosegundos de la duración del pulso láser. Esto nos va a dar como 10 a la 9 o 10 a la 10 watts sobre centímetro cuadrado. Bueno, y otro tipo de plasmas, porque ese que acabo de mostrar fue haciendo incidir un haz láser sobre un material sólido, sobre un pedazo de hierro. Pero también es posible producir este tipo de plasmas cuando el láser se concentra en un gas. Supongamos en la habitación en la que estamos, bueno, el gas es el aire que respiramos, en su mayor parte nitrógeno, también oxígeno. Y bueno, si nosotros concentramos el haz láser aquí o dentro de una cámara en donde tenemos algún gas inerte, si la densidad de potencia es suficiente como para vencer, como para provocar la ruptura dieléctrica del gas aquí, porque estamos produciendo un campo eléctrico muy intenso en esta región pequeña. Bueno, si este campo eléctrico es suficiente como para arrancar electrones del gas, pues nuevamente vamos a tener ionización multifotónica porque provocada por el propio haz láser
y un fenómeno de Bremsstrahlung inverso nuevamente por la aceleración de estos electrones que van a ir generando colisiones para ir ionizando en un fenómeno que se conoce como avalancha de ionización. Entonces voy a mostrar un video de cómo se ve, un ejemplo de esto. Acá pueden ver ustedes, bueno, se ve poco, pero esta parte negra es una lente y su distancia focal pues es corta, es como de 5 centímetros. Entonces aquí en donde ustedes ven este destello es en donde se forma el plasma y bueno, voy a correr el video. Entonces lo que ven es que se prende y se apaga, claro, porque se forma un plasma con cada pulso láser. Bueno, entonces es posible generar estos plasmas no sobre un material sólido, sino en un gas y su evolución temporal se ve de este modo. Para tiempos muy cortos, en la duración del pulso láser de 8 a 12 nanosegundos, pues de nuevo por la técnica de fotografía de sombras vemos acá cómo se empieza a formar el plasma. Esta barra es de 2 milímetros también, de modo que estamos viendo algo muy pequeñito. Y esto que ven aquí es el inicio del plasma. Ya en tiempos más largos, de microsegundos o decenas de microsegundos, pues inicialmente se empieza a formar también una onda de choque, igual que en el sólido. Esta onda de choque se propaga a una cierta velocidad que dependerá del medio, y detrás de la onda de choque está el plasma en expansión, que en decenas de microsegundos, pues ya lo que queda es gas caliente. ¿Qué gas? Bueno, el gas del lugar en donde estábamos produciendo el plasma. Entonces, en resumen, se pueden generar estos plasmas producidos por láser sobre materiales sólidos o sobre gases. Bueno, no lo mencioné porque tenemos poco tiempo en esta charla, pero también es posible mostrar el mismo fenómeno en líquidos, en donde el haz láser se concentra dentro del líquido y lo que ocurre es un fenómeno muy parecido al que a los que acabo de mostrar. Es importante señalar que en estos plasmas, ya sea en sólidos, sobre sólidos o ya sea en gases, típicamente las temperaturas que se alcanzan están en este rango de 10 a la 4 a 10 a la 5 Kelvin, y que la densidad electrónica de estos plasmas es de 10 a la 16 a 10 a la 19 partículas por centímetro cúbico. Estos números que estoy mostrando, pues bueno, son ya bien conocidos en este tipo de fenómenos. Se pueden medir experimentalmente por diferentes técnicas. También hay modelos en donde se puede calcular esta temperatura y esta densidad en función del tiempo, porque recordemos, estas temperaturas y estas densidades, y esto es muy importante, se alcanzan durante algunas decenas de microsegundos. Es un fenómeno muy rápido. Entonces, es muy caliente y muy denso este plasma, pero durante una duración de tiempo muy, muy corta. Bueno, hablemos ahora de algunas aplicaciones de estos plasmas. Hay muchísimas. En realidad solo voy a mencionar yo 3, pero hay muchísimas. Una primera es la modificación de superficies. Entonces, esta imagen es un ejemplo típico que se puede encontrar en plasmas inducidos por láser sobre una superficie sólida, en donde podemos ver, recuerdan, este término de ablación láser, que significa remoción del material. Estamos removiendo material de la superficie de un blanco. Bueno, si este fenómeno se repite varias veces, lo que vamos a hacer es ir perforando una superficie. Entonces, acá hay 2 ejemplos de esta ablación láser o perforación con láser de 2 tipos es el mismo material, es una placa de acero, pero en el caso A, este agujero, esta perforación es producida con un láser con duración de pulso de nanosegundos, y en el caso B es producida con un láser de femtosegundos. Entonces hay que hacer una diferencia, hay que reconocer una diferencia importante en el fenómeno cuando se hace con pulsos cortos o con pulsos ultracortos, porque en el caso de nanosegundos, aunque es un tiempo muy corto, 10 a la menos 9 segundos, hay tiempo suficiente para que haya una difusión de calor en el material, de modo que pues lo que ven acá es un efecto térmico producido por esta difusión. En cambio, en el caso de femtosegundos,
el fenómeno es tan rápido que no hay tiempo de que se difunda el calor, de modo que la perforación es muy limpia. Entonces, cuando se quiera hacer procesamiento de materiales para este tipo de cosas, bueno, habrá que escoger la duración del pulso láser conveniente. Evidentemente, esta perforación, la profundidad de esta perforación, pues dependerá del número de pulsos, ¿no? Esto se puede repetir una y otra vez. Un solo pulso láser típicamente remueve nanogramos. Estas imágenes que están viendo aquí son resultado de decenas de pulsos. Bueno, solo quiero mencionar acá arriba, antes de cambiarme de tema, que si estamos removiendo material de una superficie, pues por si sienten curiosidad, algunas de las aplicaciones típicas de ablación láser es pues la limpieza de superficies. Pues si queremos remover una capa de óxido o una capa indeseada sobre un material, pues esta es una técnica muy útil para hacerlo. Hay mucho trabajo en ello para limpieza de superficies de patrimonio cultural o con valor histórico o para monumentos. También, por supuesto, las aplicaciones médicas tienen que ver con esto, si lo que se está haciendo es una modificación superficial del material irradiado, ¿no? El ejemplo también clásico son las cirugías correctivas para los ojos, en donde pues la cirugía láser es ya muy utilizada y muy conocida. Bueno, ahora hablemos de otras aplicaciones, otras dos aplicaciones importantes para principalmente que trabajamos en nuestro grupo de investigación. Uno de ellos, la formación de nanopartículas y películas delgadas. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Si ya sabemos que ablación láser es remover, sacar material de una superficie sólida, de un blanco, bueno, pues cuando este material lo sacamos, pueden ocurrir muchas cosas. Lo sacamos en forma de átomos y moléculas, pero puede ser, depende de la atmósfera o del medio en el que estamos haciendo el experimento, que haya coalescencia de estos átomos o moléculas para formar nanopartículas, por ejemplo. Esto ocurre si si este fenómeno se hace dentro de una atmósfera con un gas, también si se hacen líquidos, es lo mismo, es ablación láser de un sólido, pero el medio en el que se realiza el fenómeno es un medio líquido. Entonces también habrá, en este caso, coalescencia de estos átomos que están saliendo del material para formar nanopartículas. También ya es una técnica bastante estudiada que tiene bastante potencial pues para diferentes aplicaciones, ¿no? Bueno, voy a mencionar con más detalle algunas de las aplicaciones de ablación láser en gases. Primero en vacío y luego en gases. Bueno, acá muestro una animación de cómo es el fenómeno dentro de una cámara que puede estar en vacío o en el que podemos introducir un gas a cierta presión, a baja presión. Y cuando, la voy a repetir, y cuando incide el haz láser, pues remueve material del blanco y este material, si está dentro de una atmósfera que le permite su libre expansión, pues puede depositarse, o sea, puede captarse en un cierto material que ponemos enfrente, que pues típicamente lo conocemos como substrato. Entonces, esta técnica, como estamos sacando material de un blanco para depositarlo en otro, pues se conoce como depósito por láser o por sus siglas en inglés, Pulse Laser Deposition, PLD. Básicamente consiste en, como ya lo expliqué, con un láser sacar material de un blanco y depositarlo en otro. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para hacer nanopartículas, capas delgadas como recubrimientos y bueno, como mencionaba yo, cada pulso láser remueve nanogramos de material, de modo que si queremos depositar una cantidad mayor sobre el substrato, pues tendremos que repetir muchas veces este fenómeno con diferentes pulsos láser. ¿Qué ventaja podría tener o qué ventaja, qué características tiene este fenómeno? Bueno, que sacamos material de este blanco con una composición A y B, que contenga los elementos A y B, y que se puede depositar ese material en el substrato con una composición A y B, con una estequiometría distinta,
o incluso si introducimos algún gas dentro de la cámara, por ejemplo, oxígeno o nitrógeno, bueno, podríamos tener algún óxido o algún nitruro que combine con estos elementos A y B. Pero algo muy importante para los que estudiamos plasmas es que el plasma es el medio de transporte en el cual estamos sacando material del blanco para depositarlo en el substrato. Entonces, por supuesto, las características de este plasma, refiriéndonos a su densidad electrónica, a la velocidad, a la energía cinética de las especies dentro del plasma, a su temperatura, pues de estos parámetros van a depender las características del material que depositamos. Hay muchas técnicas de caracterización de plasmas con las que podemos conocer estos diferentes parámetros que acabo de mencionar. Voy a describir algunos de ellos, otra vez haciendo énfasis en que el plasma es el medio de transporte. Entonces, bueno, uno de ellos es la fotografía de sombras, en donde acá muestro un ejemplo, en donde la fotografía de sombras consiste en hacer pasar un haz de luz expandido, y si hay un medio con índice de refracción variable, pues habrá una desviación que nos va a permitir la formación de una imagen que se ve como una sombra. Entonces, bueno, esto es un ejemplo que pueden encontrar ustedes en Wikipedia de ejemplos de fotografía de sombras. En nuestro caso, si queremos ver la sombra de este plasma y de su onda de choque, bueno, pues necesitamos una resolución temporal muy rápida porque el fenómeno ocurre en tiempos muy cortos. Una técnica es, por ejemplo, utilizar un segundo láser como estroboscopio. Pueden ver acá un láser 1 con el que se produce el fenómeno de ablación y un láser 2 que ilumina de costado, que también es un láser pulsado en el rango de nanosegundos o puede ser incluso en el rango de picosegundos, que funciona como luz estroboscópica con el cual podemos iluminar y captar el plasma en expansión con una cámara fotográfica normal. Bueno, esa es una técnica de caracterización de plasmas. Otra, pues muy utilizada, es la fotografía rápida, en donde pues las diferencias nos va a permitir estudiar la dinámica del plasma. Acá muestro otra vez un blanco y el haz láser que incide a 45 grados respecto a la normal del blanco. Y bueno, pueden ver acá una fotografía de la cámara de una de las cámaras de ablación en donde pues incide el láser por acá. Y este cono de luz que vemos es el plasma y es la luz emitida que estamos viendo. Esta fotografía fue tomada con una cámara convencional cuyo tiempo de obturación es en milisegundos y por eso vemos un cono de luz. Sin embargo, si tenemos una cámara rápida, esto quiere decir que su tiempo de obturación puede ser muy rápido, como por ejemplo 200 nanosegundos, podemos ver estas imágenes. ¿Esto qué es? Esta nubecita que vemos acá es el plasma que sale del blanco y que va avanzando, alejándose del blanco. Entonces, bueno, esta escala corresponde a 6 centímetros, todas estas fotografías, y lo que podemos ver es el avance del plasma hacia adelante. Por supuesto, con esto podemos estimar la velocidad de este plasma. Si queremos ahora analizar las especies dentro del plasma, veamos este ejemplo. Para este ejemplo, el blanco es de grafito. La densidad de potencia del láser incidente es de 2 gigawatts sobre centímetro cuadrado. El medio es vacío, bueno, 10 a la menos 6 torr. Y bueno, justamente vemos las fotografías con tiempo de obturación corto de cómo va avanzando este plasma. Y puse acá esta línea roja porque si nosotros hacemos un análisis de espectroscopía óptica de emisión a una cierta distancia del blanco, por ejemplo a 1 centímetro, lo que veremos es la emisión de las especies. Como este es un plasma de grafito, pues las especies que emiten dentro del plasma corresponderán a átomos neutros de carbono, iones de carbono y moléculas de carbono. Bueno, acá vemos un ejemplo de la emisión en donde podemos ver las líneas espectrales de carbono 2, carbono 3, este es carbono una vez ionizado, carbono 2 veces ionizado, y lo que vemos es un comportamiento temporal.
hacia atrás, en el eje Z, está el tiempo. Entonces, si nosotros observamos, captamos la luz en este punto, vemos que, bueno, en un tiempo inicial, la nube no ha llegado, no podemos ver emisión de las especies, pero hay un momento en el que encontramos emisión máxima y luego cuando la nube pasa de largo, bueno, la intensidad irá disminuyendo. Y lo que vemos es, bajo ciertas condiciones, es una distribución maxwelliana de la propagación de estas especies. Con esta emisión óptica, con estas líneas espectrales, se pueden calcular los parámetros importantes que mencionaba, como la densidad electrónica, a partir del ensanchamiento de las líneas observadas, del ancho de las líneas observadas, si medimos la contribución por el impacto electrónico y por el impacto iónico de las especies presentes en el plasma. También la temperatura se puede calcular midiendo el cociente de intensidades de las líneas espectrales, considerando la condición de equilibrio termodinámico local dentro del plasma. Las temperaturas y las densidades son del rango que ya mencioné. Y hay otro tipo de diagnósticos, diagnóstico de plasmas con sondas electrostáticas, es también muy popular, se utiliza mucho, que no es otra cosa más que introducir un electrodo metálico dentro del plasma y también, asumiendo varias condiciones, podemos medir también la temperatura y la densidad electrónica del plasma. Entonces, hay varias técnicas que nos permiten ver la dinámica del plasma, la velocidad de las especies, identificar qué especies están presentes y otros parámetros importantes del plasma. Y bueno, ¿esto para qué sirve? Voy a mostrar nada más rápidamente un ejemplo. Voy a saltar el segundo por cuestiones de tiempo. El ejemplo que me gusta porque es bastante intuitivo y que además pues hice mi tesis doctoral en esto y uno siempre recuerda con cariño su tesis doctoral, es estudiar plasmas inducidos por láser para producir, para depositar material tipo diamante. Entonces ustedes sabrán que el carbono pues tiene diferentes formas alotrópicas, diferentes modos de enlazarse. Entonces, por un lado tenemos el grafito, que tiene enlaces tipo sp2, y por otro lado tenemos el diamante, que también es carbono, pero enlazado en enlaces tipo sp3. Y algo que queríamos responder, bueno, no solo nosotros, sino la comunidad trabajando en esto, es si a partir de un blanco de grafito podíamos depositar un material como el diamante. Pues es sacar carbono y depositar carbono sobre un substrato. Y bueno, para esto estudiamos el plasma, estudiamos las especies presentes, la velocidad, la temperatura y la densidad electrónica de este plasma, y lo que encontramos en aquel momento, también, como les digo, la comunidad, hay varios trabajos dedicados a contestar esta pregunta. Y bueno, solo quiero mencionar que uno de los parámetros importantes para tener una mayor cantidad de material depositado tipo diamante, esto es con enlaces sp3, la energía de los iones en el plasma resulta fundamental. Entonces, bueno, encontramos que cuando la energía de estos iones de carbono aumenta en el rango de 30 a 100 electronvolts, esto hablando en kilómetros sobre segundo, estaríamos pensando como entre 50 y 150 tal vez kilómetros por segundo, hay una mayor cantidad de enlaces tipo diamante en el material depositado. Si nos pasamos de esta energía, el comportamiento es diferente, y si estamos por abajo de esta energía también puede ser que depositemos más grafito. Bueno, eso también es ya tópico de ciencias de materiales, de por qué cuando estos proyectiles que van arribando al substrato tienen una cierta velocidad, se acomodan de cierto modo para obtener enlaces tipo sp3 o enlaces tipo sp2 de manera preferencial. Bueno, salto el segundo ejemplo y quiero hablar de la segunda aplicación importante para nosotros, que es análisis de composición de materiales utilizando estos plasmas inducidos por láser. Y el acrónimo de esta técnica es LIBS, de nuevo por su descripción en inglés, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, cuya traducción sería espectroscopía de rompimiento,
breakdown inducido por láser. Esta palabra de breakdown proviene de lo que explicaba casi al principio de la charla, cuando decía que se puede hacer producir este plasma en gases. Necesitamos la ruptura dieléctrica del medio. Entonces, de ahí el rompimiento para poder producir el plasma. Básicamente de lo que se trata es de producir esta ablación láser, si es sobre un blanco, o el plasma inducido en el gas, si lo que queremos es estudiar un gas, la composición del gas. Entonces, bueno, acá está el láser, lo enfocamos con una lente y, bueno, acá sobre una muestra sólida producimos el plasma por ablación. Entonces, captando la luz emitida por este plasma con un sistema espectroscópico con resolución temporal, no olvidemos que este es un fenómeno rápido, podemos encontrar el espectro de emisión que si identificamos las líneas espectrales, pues podremos encontrar qué elementos hay presentes en la muestra y podemos de este modo caracterizar la composición del material. Tiene muchas ventajas esta técnica para caracterizar materiales, para encontrar la composición elemental. Bueno, ventajas y desventajas. Mencionaré las más importantes con los ejemplos. Bueno, y las desventajas es que tiene menor sensibilidad respecto a otras técnicas analíticas de composición de materiales. Y bueno, el efecto matriz, que es que no hay una evaporación congruente de todos los elementos en la muestra a lo que vemos en el plasma. Bueno, como es un evento pulsado, pues si nosotros estudiamos esta emisión, este espectro de emisión, encontraremos la aparición y desaparición de líneas correspondiente a iones, átomos neutros y moléculas, dependiendo del momento en el que nosotros observamos el plasma. Por supuesto, en los tiempos cortos observaremos la emisión de los iones y de los átomos neutros, pues todavía hay una densidad electrónica grande. Y para tiempos largos, pues es más común encontrar la emisión de bandas moleculares. Acá muestro un ejemplo de los libros clásicos de esta técnica de Lips, en donde se muestra el espectro de una muestra de basalto con hierro y las líneas que tienen estrellita son líneas espectrales de emisión de hierro neutro, o sea, con el índice 1, que indica neutro. ¿Qué aplicaciones? Bueno, toda la gente que trabajamos en LIPS mostramos esta. El Curiosity en Marte está equipado con un sistema de LIPS, tiene un pequeño láser y un sistema espectroscópico. Y bueno, la misión, el objetivo de este equipo es justamente producir ablación en rocas en Marte y ver cuál es su composición elemental. Como decía, y este es uno de los mejores ejemplos de ventajas de esta técnica, es que solo se necesita acceso óptico. Quiero decir que la muestra puede estar a metros de distancia y podemos enfocar el haz láser y captar la luz sin necesidad de estar cerca o de hacerle algún otro procesamiento. Otro ejemplo también son ahora los equipos comerciales. Estos equipos son relativamente nuevos, deben tener como 5 años en el mercado, que se trata de pequeñas pistolas que funcionan también con Laser Induced Breakdown Spectroscopy, que sirven para diferentes aplicaciones, pero bueno, tienen la ventaja de que lo puedes llevar a campo. He mostrado 2 ejemplos de LIPS en campo, por supuesto con equipos totalmente distintos en cuanto a costo, resolución y posibilidad de aplicaciones. Entonces, bueno, acá puse esta frase de aún queda mucho por mejorar con estos aparatos porque todavía no compiten con la resolución de otro tipo de equipos portátiles que son las pistolas de fluorescencia de rayos X. Tienen ciertas ventajas como que se pueden detectar elementos ligeros porque el plasma evapora, el plasma tiene especies de los elementos dentro de la muestra. Otra de las aplicaciones más bonitas, más interesantes, también nuevas, hay mucho trabajo que hacer acá, es el microlips. ¿Esto qué significa? Bueno, enfocar también la luz proveniente del láser, pero con un objetivo de microscopio, de modo que se enfoca en áreas mucho más pequeñas. Y como mencionaba al principio de la charla, bueno, a la mitad de la charla,
acumulando muchos pulsos se pueden hacer perforaciones pequeñas. Esto quiere decir que se pueden hacer mapas de composición de diferentes alturas en una muestra. Y algo que ha adquirido mucha fuerza en los últimos años es utilizar LIBS para el análisis de tejidos biológicos. Entonces tiene la gran ventaja, acá muestro un ejemplo, de cómo en la superficie, haciendo un desplazamiento de la muestra, pues se hace el fenómeno LIBS en diferentes áreas y, por ejemplo, identificando las líneas espectrales de sodio en este caso o de gadolinio, tenemos mapas de composición de estos tejidos. Naturalmente hay mucho trabajo que hacer aquí porque un tejido pues requiere que el plasma se produzca con una densidad de energía pequeña, pues porque no queremos quemarlo, ¿no? Sobre todo si queremos ir perforando y haciendo un análisis no destructivo. Otro ejemplo muy importante de esta técnica es la detección de isótopos. Entonces, los isótopos son difíciles de detectar. Si se quiere hacer simplemente por emisión óptica, la diferencia, el corrimiento respecto a un isótopo de otro es muy pequeño. No hay equipo espectroscópico que pueda resolver esto. Pero si se hace con bandas moleculares, el corrimiento entre isótopos ya es del orden de Armstrongs y eso se puede medir muy bien con sistemas de espectroscopía, de modo que esta técnica recibe el nombre de espectroscopía molecular de isótopos. Es una variante de esta técnica LIBS. Bueno, y el último ejemplo que quiero mostrar de algo que trabajamos en el laboratorio es el análisis de muestras transparentes que, bueno, son un reto para esta técnica de LIBS porque, pues como son transparentes, y cuando decimos transparentes nos referimos al rango visible de 400 a 700 nanómetros, de modo que los pulsos láser pues pueden atravesar sin producir el plasma en la superficie. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se aumenta mucho la densidad de potencia, lo que puede causar daños en la superficie, que es un daño que no se quiere en piedras preciosas o en materiales de cierto valor. Y también, como el láser puede pasar, atravesar la superficie, se pueden producir fracturas dentro del material. Una solución, una alternativa a este problema fue propuesta recientemente por un grupo importante que trabaja en LIBS, en donde propusieron poner nanopartículas metálicas sobre la superficie de la muestra, encontrando que la intensidad de emisión de LIBS es mucho mayor cuando se utilizan estas nanopartículas. El nombre de la técnica es NE-LIBS por el Nanoparticles Enhancement. Y el LIBS convencional pues es sin nanopartículas. Entonces pueden ver ustedes aquí una comparación en donde, bueno, al usar nanopartículas la emisión es mucho más grande e incluso aparecen líneas que no se veían antes. Esto quiere decir que hay un aumento en la señal de LIBS de diversos materiales y no solo tienen que ser vidrios o materiales transparentes, sino que esta técnica funciona también para conductores y semiconductores. Bueno, una alternativa que propusimos en el laboratorio, inspirados en utilizar nanomateriales, fueron dos. Uno, en vez de usar nanopartículas, usar una capa muy, muy delgada de metal sobre vidrio, sobre materiales transparentes, o bien utilizar capas de grafeno. Bueno, hemos trabajado en esto los últimos años y pues el resultado es que funciona. Acá muestro rápidamente un espectro de LIBS de un vidrio solito. En realidad es el negro, es el vidrio limpio, ¿no? Clean glass. O sea, no hay líneas espectrales, no se produce el plasma, pero cuando ponemos unas cuantas capitas de grafeno encima, podemos ver una emisión gigantesca en donde hemos identificado los elementos que provienen del vidrio, permitiendo entonces hacer el análisis de vidrio con densidades de potencia mucho menores que las que se utilizan en LIBS convencional, esto es con la superficie limpia.
Bueno, y esto me lleva al resumen y conclusiones de la charla, en donde, bueno, quiero hacer énfasis en que los plasmas inducidos por láser tienen un tiempo de vida corto, de decenas de microsegundos. Sus temperaturas van en el rango de 10 a la 4 a 10 a la, a la 5, perdón, Kelvin, con este rango de densidades electrónicas. Pueden producirse en medios sólidos, líquidos y gases. Cuando se produce sobre un medio sólido, como hay remoción del material, se le llama ablación láser a esta técnica y que puede ser útil para producir materiales con escalas nanométricas. Por supuesto, se puede hacer a prueba y error, pero el análisis de plasma, la caracterización de este, permite controlar y mejorar las propiedades de los materiales producidos. Bueno, LIPS es una técnica con muchas ventajas y posibilidades y bueno, la combinación de esta técnica de LIPS con nanomateriales aumenta aún el rango de posibilidades. Y bueno, todo esto es trabajo en progreso, hay mucho que hacer todavía, mucho que entender de estos plasmas. Y bueno, quiero agradecer su presencia, su atención. Y bueno, agradecer al grupo de fotofísica, acá subrayado con a los estudiantes que actualmente están trabajando en temas de plasmas, por supuesto a mis colegas investigadores del grupo y otros colaboradores que tenemos en la UNAM. Pues gracias y dejo abierto, estaré feliz de contestar sus preguntas. Bien, muchas gracias, Citlali. Puesto que no tenemos mucho tiempo, quisiera elegir algunas de las preguntas. Algunas de las preguntas que están aquí de alguna forma han sido respondidas dentro de la exposición. Hay una en particular que creo que es importante. Dice, ¿cómo se compara la deposición de películas delgadas por ablación láser con el caso de sputtering por erosión catódica? ¿Permite mayor control sobre algún parámetro en qué es mejor o peor que el sputtering? En la ablación de materiales, por ejemplo, en metales, cuando la temperatura de la nube electrónica se termaliza con el material en el bulto, ¿a qué temperaturas puede llegar el material en el bulto? La temperatura iónica local, fonónica local, etcétera. Ok, sí, excelente pregunta. Claro, sputtering es la técnica de oro para aplicaciones industriales, bueno, es una de ellas. La diferencia principal justo es el plasma. Un plasma de sputtering tiene una densidad menor, una temperatura menor y la velocidad, la energía cinética de las especies es mucho menor que en un plasma inducido por láser. Eso es un arma de dos filos. En cierto rango es mucho mejor tener una energía más alta de las especies porque se pueden producir materiales cristalinos en vez de amorfos, ¿no? Entonces esa sería una primera ventaja. Otra es el tema de la estequiometría, ¿no? Que se pueden producir, que para sputtering poder hacer que tengan la misma composición que tenía el blanco, pues tienes que hacer un blanco de esa composición. En cambio, en ablación láser, no lo mencioné, pero incluso se puede hacer ablación de múltiples blancos teniendo un plasma combinado de los elementos en el plasma. Y creo que la última era ya sobre la superficie del blanco. Bueno, la temperatura ahí aumenta como en otras técnicas, ya arribado en el, perdón, no en el blanco, en el substrato. Digamos, ahí es ya el efecto parecido. Bien, esa pregunta fue de Guillermo Alejandro Pérez Lobato. Una pregunta que hace Ricardo Ochoa es, ¿se tiene o se puede tener equilibrio térmico al usar estos procesos de ionización? Excelente pregunta también. No un equilibrio térmico total, en realidad es un equilibrio termodinámico local, en donde recordemos un equilibrio termodinámico, lo que quiere decir es que todas las distribuciones obedecen la misma temperatura, ¿no? La distribución de Boltzmann, la distribución de Saja, la distribución de Maxwell, la de velocidades. Entonces, en este tipo de plasmas se alcanza un equilibrio termodinámico local y en tiempos muy cortos, en unos pocos microsegundos, y siempre tenemos que observarlo en algún lugar de la nube, de la pluma de plasma. Entonces, digamos, es parcial. Sí permite que podamos estimar la temperatura y la densidad, pero bajo ciertas condiciones nada más. Una pregunta que me gustaría a mí hacer. Aquí, lógicamente, hablas de muchos tipos diferentes de láser, con distintas potencias, distintas características del pulso. Y en realidad ahí todavía hay mucho que se puede jugar, ¿no?
Por ejemplo, no es lo mismo con el plasma de neodimio YAG que si utilizaras un hexímero o algo por el estilo. Sí, totalmente. En dos aspectos principales. Uno, en cómo el material absorbe esa radiación. O sea, por ejemplo, los metales pues absorben muy bien la luz ultravioleta, entonces nos conviene más usar un láser de hexímero. Y otra es que cuando ya tenemos el material evaporado, también es importante esta nube, su excitación con la luz que está recibiendo, ¿no? Longitudes de onda cortas también producirán mayor ionización porque tienen más energía. Y por supuesto la duración de pulso también es fundamental, ¿no? Sí, realmente hay mucho que hacer ahí. Hay algunas combinaciones, incluso ya de estos plasmas de ablación, en donde utilizan un segundo láser para reexcitar el material. Entonces sí, sí. Y una última pregunta de Adrián Rubén Domínguez. Dice, ¿se podría crecer muestras capa por capa? Sí, Hacer sustratos capa por capa. más o menos. En realidad lo que se hace es casi nanopartículas. O sea, cuando las partículas caen en el substrato, tienen cierta movilidad porque llegaron con velocidad. Entonces, por lo regular, se empiezan a agregar como en islas. Se crean nanopartículas. Capa por capa, esta técnica creo que no lo haría. Digamos, lo que podríamos lograr sería una capa un poco gruesa, pero ya con de varios átomos. Bien, pues muchas gracias, Itlali. Gracias. Gracias de nuevo, Pues Julio, a los organizadores y a la división. un aplauso virtual y dejamos el espacio listo para la siguiente plenaria. Muchas gracias a todos. Gracias.